Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un video de joyería con DVDs como estos que tengo aquí. Vamos a reutilizar los DVDs, estos son DVD-R. No tengo de los RW, entonces solo utilizaremos este tipo de DVDs. Y pues vamos a hacer algo pues no similar, pero digamos inspirado por este otro collar que hicimos hace un par de semanas. Este también fue hecho con DVDs y el diseño que vamos a utilizar ahora es este. Lo voy a compartir, voy a poner el vínculo de descarga y pues vamos a preparar nuestros DVDs. Para empezar voy a sumergirlos en agua caliente, voy a dejarlos ahí entre 10 y 15 minutos. Una vez que ya pasó el tiempo los sequé y vamos a separarlos. Recordemos que los DVDs están compuestos por dos capas de plástico. Hay que separar estas dos capas para poder limpiar la película en caso de que no la querramos utilizar. Aquí con un cúter con mucho cuidado separé ambas partes. Aquí notarán que hay una que tiene la etiqueta y una especie como de marca sobre el vinil. Ese no lo vamos a utilizar por lo mismo, porque quedó con la tinta y todo. El que vamos a utilizar es la otra parte. Aquí ya tengo varios DVDs listos y voy a trazar mi diseño a través del plástico transparente. Aquí si se fijan todavía hay un poquito de película plateada pegada, pero la verdad no me molesta. No hay problema si se ve en el collar final, en el diseño. Y básicamente estoy trazando con un plumón la forma a través del plástico transparente del DVD. Vamos a hacer el proceso dos veces, es decir, vamos a requerir dos piezas de cada uno. Aquí estoy trazando las otras formas más pequeñas. Aquí en caso de que no quieran que aparezca nada de la película plateada, podemos utilizar cinta para embalaje como esta que tengo aquí. Esta pega como súper fuerte, entonces es muy buena para despegar la película. Y también el haberlos dejado remojando, de cierto modo como que reblandece. Entonces facilita mucho el proceso, solamente hay que pegar firmemente y despegar. Ahora voy a continuar con mis figuras, voy a recortarlas ya que las tengo todas trazadas. Aquí ya las tengo cortadas, dos piezas de cada una como les comentaba, y adicionalmente corté 4 piezas más de la pieza más pequeña que tengo, la que está hasta abajo, porque esos van a ser los aretes. Aquí están las piezas que les comentaba. Y para darles color vamos a utilizar plumones. Estos son de la marca Sharpie, son base alcohol, es decir, son plumones de alcohol, es tinta de alcohol. Y pues es lo que vamos a utilizar. Podríamos utilizar también pintura acrílica o también pintura para vitral, incluso crayolas. Pero bueno, en este caso voy a utilizar estos plumones porque siento que es algo muy fácil y que muy probablemente todos tenemos plumones de este tipo en casa. Voy a empezar con un color fuchsia o rosado en el medio y lo voy a ir degradando hacia los extremos. Estoy utilizando morado también, este azul que lo voy a poner en ambos extremos y un poquito de verde para hacer algo de contraste. Podemos utilizar alcohol etílico para suavizar un poco los tonos, para difuminarlo. Aquí se me pasó un poquito el alcohol y terminé quitando pues casi todo el color. Entonces sí, apliquen muy poquito alcohol, no humedezcan tanto su pincel. Aquí estoy volviendo a pintar lo que despinté. Y así es como queda. Vamos a taparlo con su contraparte. Recordarán que cortamos 2 piezas de cada uno. Y en este caso lo voy a limpiar con el mismo alcohol. Si se fijan, sale el tinte que ya traía el DVD.
Vamos a hacer un sándwich de manera que la pintura, el color, quede en medio del sándwich de DVDs. Aquí voy a repetir el mismo patrón de colores para el resto de mis piezas para que se vea homologado, para que se vea que son parte de la misma joya. Nuevamente hacemos nuestro sándwich y vamos a repetir el proceso para todas nuestras piezas. En general yo no uso pegamento para unir las dos piezas de DVD, pero lo que encontré es que si el pulmón, la tinta está fresca, también nos puede servir como un pegamento temporal, y esto para que no se muevan nuestras piezas mientras las estamos acomodando o trabajando con ellas en la charola donde las vamos a poner a hornear. Voy a hacer ese proceso con todos los demás. Voy a agregar tinta fresca para que se queden pegados. Y ahora los voy a pasar a una charolita que voy a meter al horno, un horno tipo tostador. En el horno de microondas no funciona. La forré con aluminio para que no se peguen a la base de la charola. Precalenté mi horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados por 5 minutos. Y las piezas estuvieron entre 5 y 10 minutos. Aquí francamente estuve parada frente al horno hasta que vi que las figuras empezaron a ponerse como yo quería, que es con con varias burbujas. Aquí podemos observar una de las piezas. Se ven tanto burbujas grandes como chicas, incluso algunos pequeños chipotitos sobre la superficie del DVD, pero eso está perfecto, es lo que quería. Si no, no fue un accidente feliz, fue premeditado. Y pues bueno, así es como este es el efecto que yo quería, y les comentaba, no toma más de 10 minutos y sí hay que estar muy al pendiente del horno tostador para que no se vayan a quemar de más las piezas. Y bueno, ahora voy a limar un poquito con esta lija las partes como ásperas que quedaron en los bordes. Esto solamente para que no vaya a jalar la ropa o no nos vaya a picar la piel. Adicionalmente, y esto es completamente opcional, agregué resina de tipo UV, de la que endurece con luz ultravioleta, y agregué solamente en una de las caras, esto porque quería que brillaran más, para que les diera para que les diera un efecto como 3D, más de lo que ya se ve, como pueden ustedes apreciar, pero bueno, estaba yo buscando que se viera mucho mejor. Y pues bueno, apliqué la resina, una pequeña cantidad en los contornos y al interior, y posteriormente la acomodé con un pincel de silicón. Apliqué la luz ultravioleta por entre 6 y 7 minutos. Y así es como se ven las piezas. Siento que sí se ve más brillante la parte que tiene la resina. Y pues bueno, ahora vamos a hacer las perforaciones. Para ello voy a utilizar este mini taladro manual y voy a hacer perforaciones primero en estas esquinitas de las piezas grandes. Puse una tablita debajo para no agujerar mi mesa. Es más que nada para eso, nada más. Y bueno, aquí estoy utilizando mi taladro manual. También podría utilizar un alfiler, aguja o clavo caliente, pero pues no sé, a mí me gusta usar el taladro. Y ya que tenemos nuestros orificios iniciales, vamos a unir con un arillo lo que son nuestras piezas. Aquí estoy utilizando unas pinzas y una especie de anillo donde puedo embonar el arillo para presionar, para darle forma. Y lo que voy a hacer antes de continuar haciendo hoyos es acomodar mis piezas como yo quiero que sea la caída y hacer marcas con un plumón donde deben de ir los puntos de contacto, es decir, estimar de dónde tienen que sujetarse las piezas para lograr la caída que estamos buscando. Aquí también agregué en los extremos para la conexión con la cadena, que es la que va a ir alrededor del cuello. Y aquí estoy uniendo todas mis piezas con los arillos de acuerdo a las marcas que hice y las correspondientes perforaciones. Aquí ya casi terminamos. Estamos uniendo ya la última parte de las joyas. Y ahora solamente restaría poner lo que es la cadena.
Para eso nuevamente tomamos nuestro taladro manual para hacer las perforaciones. Y aquí ya está conectada la cadena. Les ahorré esa parte porque, como ya sabrán, no soy muy buena con el alambrado y todo esto. Y también ya agregué lo que son los ganchitos para los aretes. Y pues así es como quedó en esta ocasión nuestro juego de collar y aretes con DVDs. Me gustó mucho cómo quedó con las burbujas y ese tono traslúcido que logramos al utilizar los plumones. Se ve bastante interesante, da varias, pues sí, mucho brillo, tonalidades, se ve muy diferente, muy original, siento yo. Cuando se lo mostré a mi marido me dijo que parecía del multiverso de Marvel. Supongo que por lo mismo de que se ve tipo espejo adentro de cada una de las joyas. Pero pues bueno, ya me dirán ustedes sus opiniones. Espero que les haya gustado este proyecto. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse, comenten. Siempre me da mucho gusto leer sus comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.